Buenos días. Dios te bendiga, Iglesia Apostólica Cantera de Sion. Qué bendición estar aquí compartiendo con ustedes. Qué bendición poder llegar hasta cada uno de sus hogares en esta preciosa mañana. El Salmo 118, 24 nos dice: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hoy quiero decirte, Iglesia, este es el día que hizo el Señor para ti. Este es el día de tu bendición. Este es el día en el que el Señor abrirá los cielos a favor de tu casa. Este es el día en el que el Señor traerá bendiciones a favor de tus hijos. Este es el día en el que el Señor hará grandes cosas. En esta mañana quiero compartir contigo una palabra que estoy seguro será de bendición para ti. Amén. Vamos a la palabra de Dios en Éxodo 17, 8, 13. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba él su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Qué hermosa palabra de Dios. Bendito Padre, bendito Dios, en esta mañana maravillosa estamos aquí, oh Señor, para alabarte, Padre, para bendecirte, oh Dios, para glorificar tu precioso nombre. En esta mañana te pedimos que seas tú, Señor, tomando control de este tiempo, que seas tú limpiando los aires, bendito Rey, oh bendito Padre, abriendo los cielos y derramando, Padre, de tu bendición en cada uno de los hogares a donde llegue esta palabra maravillosa. Te pedimos que seas tú, Señor, preparando los corazones y haciendo de ellos ese terreno fértil, Padre, en el que será sembrada tu semilla y que dará fruto a su verdadero tiempo. Oh Dios, gracias por tu palabra maravillosa. Gracias, Padre Santo. Te pedimos que seas tú, Señor, llenando, Señor, cada rincón, Señor, con tu presencia. Oh bendito Rey, derramando, oh bendito Padre, de tu sabiduría, Señor, sobre mí, para que no salga palabra de mi boca que no venga de ti, Señor. Gracias, oh Padre, gracias, te alabamos, oh Dios, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Amén, amén y amén. El pueblo de Israel acaba de ver a Dios manifestar su brazo de poder. Habían visto a Dios pelear una guerra sobrenatural contra los egipcios. Sin embargo, la Biblia nos dice en esta porción de la palabra que acabamos de leer que un nuevo enemigo se levanta. En medio del desierto, en medio del camino hacia la tierra prometida, un enemigo sorprende. Un enemigo que el pueblo de Israel no esperaba. Un enemigo que viene con la intención de robar, de despojar al pueblo de Israel de todas aquellas bendiciones que el Señor le había entregado en Egipto. Amén. En esta mañana quiero predicarte bajo el tema: ¿cómo enfrentar las dificultades? Y en esta historia quiero ilustrarte 4 principios que debes tener en cuenta para hacerlo. Y quiero que iniciemos con el verso 8, donde dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Amén. Y quiero que tomemos
una palabra de este verso y es la palabra peleó. Me sorprende esa palabra, me llama la atención esa palabra, me cautiva esa palabra y quiero hacer mucha énfasis en ella. Peleó. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque esta palabra enmarca el primer principio y yo pensaría que el principio más importante para enfrentar nuestras dificultades. Y no solo para enfrentarlas, sino además para poder obtener la victoria en cada una de ellas. Y este primer principio es la realidad de nuestros enemigos. Y es por eso que hoy te quiero hablar de la palabra pelear. Esa es la palabra más importante de este texto, porque tú y yo debemos entender que hay una realidad en nuestra vida y esa realidad es que tenemos enemigos con los que vamos a tener que luchar para recibir nuestras bendiciones. Amén. La Biblia nos enseña cómo el pueblo de Dios tuvo que enfrentar muchos enemigos, pelear muchas batallas antes de llegar a la tierra prometida, antes de recibir la bendición que Dios tenía para cada uno de ellos. Y vemos, por ejemplo, en Éxodo cómo Faraón sometió a Israel a la esclavitud para impedir su crecimiento como nación. Además, vemos en el libro de Jueces, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, cómo pelearon con diferentes enemigos para poder hasta terminar en su deportación final. Amén. Y después de la deportación, cuando los judíos regresaron a su nación, vemos en los libros de Esdras, Nehemías y Zacarías las constantes oposiciones que tuvieron al intentar reconstruir el templo. Y bueno, basta ver los evangelios para presenciar las constantes luchas que tuvo nuestro Señor Jesús. Y posteriormente vemos en Hechos de los Apóstoles a la iglesia del Señor perseguida. De igual forma, iglesia, cada uno de nosotros se verá en diferentes dificultades, enfermedades, luchas, gigantes que van a querer levantarse para robar la bendición que ya Dios te ha entregado. Es por esto que digo que es el más importante de los principios que te voy a enseñar, ya que si no entendemos que nuestra vida es una constante pelea, una constante lucha, si no entendemos que en medio de nuestras batallas hay un enemigo que quiere ver tu destrucción, si no entendemos que cada vez que el Señor nos entrega una bendición se va a levantar un Amalek que va a querer derrotarnos, entonces no vamos a pelear. Hoy vengo a decirte que todas las bendiciones que el Señor quiere darte, las tienes que pelear. ¿Quieres recibir bendiciones, iglesia? Entonces pelea. Entonces me preguntarás, ¿pero con quién peleo? Y es importante que tengamos claro con quién vamos a pelear. Ya hemos hablado en otras oportunidades que las luchas del pueblo de Israel eran físicas, pero las tuyas y las mías son espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos podían ver a sus adversarios, ellos podían ver a sus enemigos, pero iglesia, tú y yo no los podemos ver. Cuando se nos habla de enemigo, siempre pensamos en un hombre de carne y hueso. Pero hoy quiero decirte que tu enemigo no es aquel que habla mal de ti. Tu enemigo no es aquel que te ofendió. No es aquel que te quitó algo que tal vez amabas mucho. No. Estos son solo títeres, son solo instrumentos que el verdadero enemigo usa para robar nuestra paz, para acabar con nuestra vida. La palabra de Dios en Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y pensarás, ¿cómo pelear con algo que no veo? Y hoy quiero decirte, iglesia, que no estamos solos. La Biblia nos dice en Zacarías 4:6 que no es con espada, que no es con ejército, que es con su Santo Espíritu. ¿Y sabes cómo termina este verso, iglesia? Termina diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Iglesia, no lo ha dicho cualquiera, lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Te está diciendo que no es con tu espada, que no es con un ejército que tú traigas, que es con el Espíritu de Él, que es con su Santo Espíritu con el
que vamos a tener todas las armas para luchar y para poder conseguir la victoria y derrotar a nuestros enemigos. Una victoria segura. No lo intentes solo, iglesia, porque vas a fracasar. Él pelea por ti en todas tus batallas. No pelea en unas sí y en otras no. Él pelea en todas. Te ha dicho que en todas tus batallas Él va a estar contigo. Él ha prometido siempre estar contigo y conmigo. Él es quien te da fuerza cuando las tuyas se agotan. Él es quien te da confianza. Él es quien te da el poder para levantarte en victoria. Amén. Y entonces surge un interrogante. ¿Con quién vamos a pelear? Iglesia, hoy quiero posicionarte como hijo de Dios. Cuando tú eres un hijo, tú te pareces a tu papá. Cuando tú eres un hijo, tú piensas como tu papá. Cuando tú eres un hijo, tú hablas como tu papá. Cuando tú eres un hijo, tú caminas como tu papá. Iglesia, luego si tu papá es un ser espiritual, entonces tú eres un ser espiritual. Amén. Y quiero que repitas conmigo: yo soy un ser espiritual. Entonces debemos ver, pensar y hacer las cosas de una manera espiritual. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice la palabra de Dios en Hebreos 11. Y existen dos instrumentos para quebrantar y muchas veces hasta destruir nuestra fe: Satanás y la carne. Es decir, el diablo y nosotros mismos. Cuando tú y yo entendemos esto, empezamos viviendo de una manera espiritual. Iglesia, Dios se comunica contigo de una manera espiritual. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu de Dios se comunica con nosotros a través de nuestro espíritu. Y asimismo nuestras luchas y nuestras peleas son espirituales. De igual forma el enemigo te ataca de una forma espiritual. El enemigo ataca nuestra mente. El enemigo conoce nuestras debilidades y usa la tentación para hacernos caer. La palabra de Dios en Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Iglesia, la palabra de Dios nos está instando constantemente a que nos sometamos a Dios y que nos resistamos al diablo. Pero mira que no te está diciendo: yo te voy a ayudar a resistir. Es una acción que tú debes hacer. Es una acción que está en ti, que tú la debes llevar a cabo. Resistir. No te está diciendo pídeme para que resistas. Te está diciendo resistir. Es una orden. Eres tú quien tienes que tomar la decisión de decirle no a las cosas que sabes que no son de Dios. Él te ha enseñado qué es lo bueno y te ha enseñado qué es lo malo. Y tú debes escoger lo bueno. En este momento estás resistiendo. En ese momento le estás diciendo no a Satanás. La palabra de Dios en 2 de Corintios 10:5 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la labor como resistimos al diablo, la manera como tú y yo resistimos al diablo, derribando todo argumento. Iglesia, ¿qué quiere decir cuando nos está diciendo derribando todo argumento? Toda mentira que Satanás quiera traer a tu mente, tú la vas a derribar. ¿Cómo? Llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Esas son las herramientas, esas son las armas que el Señor te ha dado para que tú resistas la palabra de Dios. Jesús fue tentado cuando venía de un ayuno de 40 días. Satanás le dijo que si quería le convertiría unas piedras en pan.
Y Jesús le contestó: no solo de pan vivirá el hombre. Iglesia, esa es la manera de resistir. Él nos ha dado herramientas para resistir. Su palabra es la herramienta que tenemos para resistir. Amén. Por eso te dice que no es con espada, que no es con un ejército, es con su Santo Espíritu. Es con la palabra de Dios con la que tú y yo tenemos que luchar, con la que tú y yo vamos a salir vencedores en nuestra lucha contra el enemigo. Amén. Y vemos que también se nos habla de la carne. El otro enemigo somos tú y yo. Cuando nos referimos a la carne, casi siempre pensamos en la sensualidad. La Biblia, al referirse a nuestra naturaleza carnal, se refiere a la naturaleza pecaminosa. Es aquello que provoca que el hombre sea rebelde contra Dios. Amén. Cuando hablamos de la naturaleza de pecado, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural a pecar. Teniendo la opción de hacer la voluntad de Dios o la nuestra, siempre vamos a hacer naturalmente nuestra voluntad. La prueba de la naturaleza de pecado abunda. Aún los niños tienen una naturaleza pecaminosa, iglesia. Nadie tiene que enseñar a un niño a mentir. Nadie tiene que enseñar a un niño a ser egoísta. La conducta pecaminosa viene desde que estamos en el vientre de nuestra madre. David se lamentaba del hecho de que había nacido con pecado, el cual ya estaba obrando en él. Dice en el Salmo 51:5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dios creó al hombre bueno. Sin embargo, por la desobediencia de Adán y Eva, por esa sola acción, el pecado entró a la naturaleza de ellos. Cuando tuvieron hijos, la imagen y semejanza de Adán fue trasladada a esos hijos, a esa descendencia. La naturaleza de pecado se manifestó en la genealogía de Caín. El primer hijo de Adán y Eva se convirtió en el primer asesino. Y de generación en generación, la naturaleza de pecado se pasó a toda la humanidad. La palabra de Dios en Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Iglesia, tenemos una naturaleza de pecado y siempre nuestra inclinación va a ser hacia el pecado. Es por eso que debemos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, para que nuestro espíritu crezca y nuestra carne mengüe. Hoy quiero decirte que solo hay una persona en la historia del mundo que no tuvo naturaleza de pecado: Jesucristo. Su nacimiento virginal le permitió entrar a nuestro mundo mientras pasaba por alto la maldición transmitida de Adán. Jesús vivió una vida sin pecado de absoluta perfección. Él era santo y justo, que no conoció pecado. Esto permitió que Jesús fuera crucificado en la cruz como nuestro perfecto sustituto, un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Es a través de Cristo que nacemos de nuevo. Cuando nacemos de Adán, heredamos su naturaleza de pecado, pero cuando nacemos de nuevo en Cristo, heredamos su nueva naturaleza. No perdemos nuestra naturaleza de pecado cuando recibimos a Cristo. La Biblia dice que el pecado permanece en nosotros y que una lucha con esa vieja naturaleza continuará mientras estemos en el mundo. Pablo lamentó su propia lucha personal con el pecado, y esto lo podemos ver en Romanos 7. Amén. Pero tenemos la ayuda divina en la batalla, iglesia. El Espíritu de Dios hace morada en cada uno de nosotros, hace morada en cada creyente y nos da el poder que necesitamos para vencer la influencia de la naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros. La palabra de Dios en Gálatas 19-20 nos muestra las manifestaciones de las obras de la carne. Iglesia, es allí donde nosotros debemos de ir a la palabra de Dios y revisar todas aquellas
naturaleza carnal que hay en nuestra vida para acabar con ella. La palabra de Dios dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Todos los días debe morir ese yo, todos los días debe morir esa carne en nuestra vida, y en ti y en mí se deben manifestar el fruto del Espíritu. Amén. El fruto del Espíritu, iglesia, como dice en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Iglesia, tú y yo debemos conocernos por nuestros frutos. La palabra de Dios dice: por sus frutos os conoceréis. Iglesia, tú y yo debemos mostrar la luz de Cristo donde lleguemos. Donde lleguemos deben decir: llegó un hijo de Dios. No por nuestra naturaleza carnal, sino por los frutos, por el fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en tu vida y en la mía. Amén. Iglesia, así como Amalek se opuso a Israel en su camino a la tierra prometida, así Satanás y sus demonios se opondrán a que nosotros cumplamos con el propósito que Dios tiene en cada una de nuestras vidas. Amén. Pero ¿qué actitud debemos tomar ante la presencia de estos enemigos? Cuando tú y yo entendemos que hay un enemigo que siempre se va a querer levantar para que recibamos la bendición o para robar la bendición que ya el Señor nos ha entregado, tú y yo debemos tomar una actitud de amenaza. Y este es el segundo principio que yo te quiero enseñar para que puedas conseguir la victoria. Amén. Una actitud ante la amenaza. Y te quiero llevar al verso 9, donde dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Esta historia nos enseña que ante la amenaza, Moisés y el pueblo de Israel se prepararon para resistir al enemigo. Iglesia, aquí vemos una combinación de dos cosas. La parte de la preparación humana basada en las habilidades guerreras de Josué y la búsqueda de Moisés al auxilio divino. Amén. A través de la oración. Si bien es cierto que nuestra primera opción debe ser buscar a Dios en oración para pedir auxilio, al mismo tiempo debemos combinar nuestras plegarias con la acción, sabiendo que Él nos dará la sabiduría, la fortaleza, habilidades y recursos necesarios para salir de nuestros problemas. Esto lo vemos claramente en la Biblia. Por ejemplo, en Nehemías vemos cómo este hombre oraba constantemente por la protección divina y el avance de la reconstrucción del templo. Y simultáneamente trabajaba en la obra. Iglesia, debemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. La palabra de Dios en esta porción de la Biblia nos está enseñando que debemos orar y actuar al mismo tiempo. No podemos pretender que la oración sea solamente lo que nos ayude a conseguir la victoria. En nosotros debe haber también un actuar. Vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles concentrados en la oración, pidiendo el favor divino para que sus enemigos no prevalecieran contra ellos y preservando en el trabajo de la dedicación. Aunque sabemos que hay casos extremos donde solo la oración nos queda, en muchos casos como estos y estos ejemplos más la palabra nos muestra que solo debemos orar, sino actuar simultáneamente, iglesia. Tú y yo también debemos actuar. Y aquí se nos está enseñando que debemos enviar guerreros, pero al mismo tiempo buscar la presencia de Dios para que nos apoye en medio de nuestros actos. Amén. El tercer punto al que quiero llevarte son las manos levantadas.
Y eso me lleva al verso 11, que dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. El triunfo de Israel al levantar Moisés los brazos mostraba que la lucha verdadera no estaba en el campo de batalla, sino en los lugares celestiales. Era Dios quien les daría la victoria. Este pueblo no dependía de su propia fortaleza, sino del poder de quien velaba por ellos. Este acto es una clara señal de dependencia total del Señor. Las manos levantadas ante la presencia de Dios denota una actitud de victoria, de fuerza triunfadora, de confianza en que todo va a estar bien, de fe de que nada es imposible. El peso de las cargas, de todo lo negativo, el peso que produce la adversidad y todo lo que no deseamos y que se nos ocurre, tienden a que nuestros brazos y manos se debiliten y seamos derrotados, iglesia. Cuando a pesar de todo y de todos tomamos un último resto de fuerza para levantar nuestras manos ante la presencia del único verdadero Dios, nuestro Padre Celestial, es allí, justo en ese instante, donde todo cambia. El milagro empieza a ocurrir. Iglesia, las grandes victorias en las batallas que se narran en la Biblia sucedieron cuando un hombre levantó sus manos. Hoy la invitación es a levantar nuestras manos en adoración. Es a levantar nuestras manos sin importar cuál sea tu problema, sin importar cuál sea tu necesidad. Levantar nuestras manos en adoración. Que en la mañana esa sea tu primera actitud. Tal vez en medio de nuestras circunstancias, tal vez en medio de nuestros problemas, no somos capaces de orar, no somos capaces de abrir la boca, pero levanta tus manos, iglesia, y adora al Dios vivo. Adora a aquel que cuando le levantas tus manos, Él rompe cadenas y rompe muros. Iglesia, que esa sea tu primera actitud en la mañana. Una actitud de adoración. Que tal vez en el transcurso del día tu actitud sea de adoración. Al finalizar la noche, en medio de nuestras circunstancias, nuestra actitud debe ser una actitud de adoración, iglesia. No es solo cantarle al Señor, es tener un corazón dispuesto a Él. No es solo cantar, es tener un corazón rendido, un corazón que se humille, un corazón que entienda que Él es el más grande, que Dios es el poderoso, que Dios es majestuoso y que es el único que tiene el poder para levantarte en victoria. Amén. Levanta tus manos, iglesia, en estos momentos de dificultad. Levanta tus manos. Y el cuarto y último principio es la importancia del apoyo de toda la iglesia para vencer la adversidad. Y quiero llevarte al verso 12, que nos dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Iglesia, otro principio que podemos aprender en esta historia es: para enfrentar nuestras luchas necesitamos del apoyo de nuestros hermanos. Necesitamos de alguien que nos ayude a levantar nuestras manos en esos momentos en los que ya sentimos que nuestras fuerzas se agotan. En esos momentos que ya sentimos que no podemos más, necesitamos un Hur y un Aarón a nuestras manos, a nuestros lados, levantando nuestras manos. Porque cuando bajas tus manos, entonces el enemigo se levanta. Porque cuando bajas tus manos, entonces vas a creer que el problema es más grande que tu Dios.
Es por eso que necesitas a alguien que en todo tiempo te apoye en oración, que necesitas a una iglesia orando, aún los apóstoles en aquellos momentos cuando fueron perseguidos en medio de la cárcel. La iglesia, dice la palabra de Dios, se mantenía unida en oración. En estos momentos de adversidad, en estos momentos donde el mundo está pasando por un problema que tal vez jamás no lo pudimos imaginar, iglesia, debemos unirnos en oración. Debemos levantar nuestras manos. Debemos levantar las manos de nuestros dirigentes. Debemos levantar las manos de nuestro presidente. Levantar las manos de nuestro alcalde. No señalarlos. No acusarlos. Este es el momento de orar. Es el momento de levantarnos en oración, de levantarnos como guerreros y apoyarlos, levantando sus manos y apoyándolos en oración. La misma Biblia nos dice en Gálatas 6:2 que debemos aprender a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y en Romanos 12, a través de la metáfora de la necesidad que todos los miembros del cuerpo tienen los unos de los otros, nos muestra la necesidad de los creyentes que tenemos de ayudarnos y complementarnos. De esta forma, ayudándonos los unos a los otros, las pruebas se pueden ser superadas de una manera más fácil. Entonces, iglesia, en medio de las dificultades, debemos aplicar estos 4 principios. El primero, ser consciente de la realidad de nuestros enemigos. El segundo, nuestra actitud ante la amenaza, que debe ser oración y acción. El tercero, las manos levantadas. Y el cuarto y último, la importancia del apoyo de toda la iglesia para vencer la adversidad. Hoy yo te invito a que en medio de tus circunstancias, en medio de tus necesidades, en medio de tus dificultades, apliques estos 4 principios y te aseguro que vas a obtener la victoria. Amén. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque creemos, Padre Santo, que en medio de las dificultades, Señor, estás allí obrando a nuestro favor. Oh, bendito Padre, ponemos, Señor, en tus manos, oh Señor, esta semana que empieza. Te pedimos, bendito Padre, que vayas delante, Señor, de nosotros, abriendo puertas, oh Dios, rompiendo cadenas, Padre Santo. Ponemos, bendito Rey, en tus manos, Señor, las necesidades, Señor, las circunstancias, Señor, de esta semana, de cada hogar, de cada casa, de cada familia, Señor, aquí representada, oh bendito Dios, y te pedimos que seas tú, Padre, abriendo los cielos a nuestro favor, abriendo los cielos a favor de cada familia, bendito Rey, que seas tú enviando la provisión, que seas tú, Señor, derramando, Padre, bendiciones hasta que sobre y abunde, bendito Rey. Gracias, oh bendito Dios, por tu iglesia. Gracias, bendito Padre, gracias. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Amén, amén y amén. Gracias, iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos da de podernos conectar a través de estos medios tecnológicos. Nos seguimos viendo los miércoles y los domingos. Y recuerda, quédate en casa. Es por tu bienestar y el de los tuyos. Amén.